Buenas tardes chicos, un saludo de parte de toda la familia Bizancio. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de eje hipotálamo hipofisario, correspondiente al curso de Fisiología con aplicación a la clínica. Mi nombre es Axel Núñez, soy estudiante de décimo ciclo de la Universidad Ricardo Palma y pertenezco a la plana docente de Fisiología, Fisiopatología y Semiología en el Círculo de Estudios Bizancio. Para entender este tema, tenemos que recordar que nuestro organismo, debido a su gran complejidad y gran diversidad de funciones, tiene que tener un control exacto, una correcta funcionalidad de este. ¿Sí? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta correcta función? Gracias a que está regulado por dos sistemas. ¿Cuáles son estos dos sistemas? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos dos sistemas van a estar involucrados o van a regular cada una de las funciones hasta la más mínima. ¿Sí? Estos dos sistemas también tienes que recordar que están en constante comunicación, actúan de manera sincrónica, no actúan de manera aislada. Un ejemplo clásico característico, el más representativo de esta comunicación que existe entre estos dos sistemas, es justamente este tema, el eje hipotálamo hipofisario, también conocido como unidad hipotálamo hipofisaria. Entonces, por parte del sistema nervioso vamos a tener al hipotálamo y por parte del sistema endocrino a la hipófisis, ¿sí? Hay que acordarnos que la hipófisis aproximadamente tiene un tamaño de 1 centímetro y está unida al hipotálamo a través del tallo hipofisario. Se ubica en la silla turca justo por debajo del quiasma óptico. Hay que acordarnos también que la hipófisis está dividida en dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, también denominados adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente. Este lóbulo anterior y lóbulo posterior va a ser totalmente distintos. ¿Por qué? No solamente a nivel histológico, sino también a nivel fisiológico. Van a tener una total fisiología distinta. Va a tener una relación con el hipotálamo totalmente distinta. ¿Por qué? Porque estos dos tienen origen distinto, origen embriológico distinto. Mientras que la hipófisis anterior tiene un origen del tejido epitelial faríngeo, específicamente de la bolsa de Rathke. Vamos a tener que el hipotálamo, perdón, del hipófisis posterior tiene origen embriológico del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque solamente es una evaginación del hipotálamo. Es una continuación del hipotálamo, se podría decir. ¿Sí? Por eso es que ambos van a tener una comunicación distinta con el hipotálamo que ya vamos a ver ahorita. Entonces, otra cosa que debemos de acordar antes de abordar bien este tema es que el hipotálamo tiene distintos núcleos. Estos núcleos no todos van a estar encargados o van a estar involucrados con el sistema endocrino, sino que van a estar involucrados en otras funciones como son el control de la temperatura, el control del hambre, la saciedad, la sed, ¿sí? Pero sí vamos a tener ciertos núcleos que van a estar muy involucrados con esta función endocrina, que son el núcleo arcuato, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿Sí? Estos tres núcleos, como ya les he dicho, son los que van a estar involucrados en la función endocrina del hipotálamo. ¿Sí? Que vamos a ver cuáles son sus funciones de cada uno de estos más adelante. La hipófisis anterior habíamos dicho que tenía una histología totalmente distinta a la de la hipófisis posterior. ¿Por qué? Porque en la hipófisis anterior se puede diferenciar 5 grupos celulares. Estos 5 grupos celulares es de vital importancia que te acuerdes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos va a cumplir la función de secretar, de producir una hormona distinta. Te puedes acordar estos grupos celulares con la mnemotecnia contigo sola. Corticotropas que producirán corticotropina. Las tirotropas que producirán tirotropina. Las gonadotropas que producirán gonadotropina, que son dos. Acuérdate, la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Las somatotropas que van a producir somatotropina, más comúnmente llamada como hormona del crecimiento. Y las lactotropas que van a producir la prolactina. ¿Sí? Esto es en cuanto a la adenohipófisis. En cuanto a la neurohipófisis, vamos a ver que como solamente es una continuación del hipotálamo, esta neurohipófisis no va a producir hormonas, sino que solamente va a ser
tejido glial, que vamos a encontrar ciertos cuerpos que son los denominados cuerpos de Henry, que van a almacenar las hormonas que se van a producir en el hipotálamo, que ya vamos a ver ahorita cómo es que sucede esto. Entonces, habíamos dicho que el hipotálamo y la neurohipófisis son prácticamente lo mismo. Entonces, la comunicación que existe entre estos dos va a ser netamente nerviosa. ¿Sí? Comunicación nerviosa existe entre estos dos. ¿Cómo va a darse esta comunicación nerviosa? Porque en los núcleos paraventricular y supraóptico van a existir unas neuronas, las denominadas neuronas magnocelulares por su gran tamaño, que van a hacer llegar sus axones hasta la neurohipófisis. ¿Sí? En estas neuronas de los núcleos van a ser donde se va a producir las hormonas, ¿sí? La oxitocina y la vasopresina. Y a través de los axones van a recorrer todos los axones y van a desembocar en los cuerpos de Henry que hemos dicho donde se almacenan estas hormonas de la neurohipófisis. Entonces, acuérdate de este punto clave. En la neurohipófisis no se producen hormonas, ¿sí? No se sintetizan hormonas, solamente son almacenadas y son liberadas posteriormente cuando sea necesario. ¿Dónde se producen las hormonas? En los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿sí? Ambas hormonas, oxitocina y vasopresina, se van a poder producir en ambos núcleos. Sí, eso es verdad. Pero la oxitocina está muchísimo más relacionado con el núcleo paraventricular y la vasopresina o ADH está muchísimo más relacionada con el núcleo supraóptico, ¿sí? En cuanto a la relación que existe entre el hipotálamo con la adenopófisis, esta diferencia de la neurohipófisis, esta sí va a tener una relación hormonal, ¿sí? Va a tener una relación hormonal. ¿Cómo es que se va a dar esta relación hormonal? Debido a que al hipotálamo va a secretar hormonas también producidas por las neuronas, pero estas neuronas no van a llegar directamente hasta la adenopófisis, sino que estas hormonas van a ser secretadas en el sistema hipotálamo porta hipofisario, ¿sí? En el sistema hipotálamo porta hipofisario, que va a ser el encargado de llevar las hormonas hipotalámicas hacia los distintos grupos celulares de la adenopófisis. ¿Cuáles van a ser estas hormonas hipotalámicas? Las tenemos aquí en este cuadrito de acá. Van a ser la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que ¿sobre quién actuará? Sobre las corticotropas, ¿sí? Sobre las corticotropas de la adenopófisis, y van a producir corticotropina. La TRH, también llamada hormona liberadora de tirotropina, actuará sobre las tirotropas. ¿Y qué va a producir? Tirotropina. La GnRH será la hormona liberadora de gonadotropinas, es decir, actuará sobre las gonadotropas y producirá gonadotropina. La GHRH es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y va a actuar sobre las somatotropas para estimular a la producción de GH, es decir, hormona del crecimiento. Aquí es donde tenemos un detalle totalmente distinto, que es la somatostatina. La somatostatina también va a ser una hormona hipotalámica, pero a diferencia de estas primeras que habíamos mencionado, esta somatostatina va a ser una hormona inhibitoria, ¿sí? Una hormona inhibitoria. ¿Sobre quién va a actuar? También sobre las somatotropas, igual que la GHRH, pero como es inhibitoria, va a evitar que produzca GH, ¿sí? Entonces, acuérdate de esto, la GHRH actúa sobre las somatotropas para estimular a que produzca GH, mientras que la somatostatina también actúa sobre las somatotropas, pero inhibiendo que produzcan GH. También tenemos otro factor inhibidor, que es el factor inhibidor de la prolactina, que va a actuar sobre las lactotropas y va a evitar que se produzca la prolactina, ¿sí? ¿Dónde se va a producir cada una de estas hormonas? Lo tenemos aquí. El núcleo paraventricular va a producir la CRH, la TRH y la dopamina o factor inhibidor de la prolactina. Mientras que el núcleo arcuato va a producir la GnRH, la GHRH y la somatostatina, ¿sí? En conclusión, ¿qué podemos decir de esta diapositiva? Que el hipotálamo va a tener una relación
totalmente hormonal a través del sistema porta-hipofisario y que esta relación se va a llevar gracias a las hormonas hipotalámicas que pueden ser liberadoras o inhibitorios. Entonces, seguimos. Una vez que esas hormonas hipotalámicas llegaron a la adenohipófisis, van a actuar sobre sus distintos grupos celulares que están específicamente diseñadas. Por ejemplo, tenemos que a la llegada de la TRH a la adenohipófisis van a secretarse o va a producir la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo dice, ¿dónde actuará? En la tiroides. La ACTH, hormona corticotropina, actuará sobre las glándulas las glándulas suprarrenales, especialmente en la corteza suprarrenal, o mejor dicho, en la corteza suprarrenal. Por eso es su nombre, corticotropinas. Las gonadotropinas, que son la leutinizante y la folículo estimulante, actuarán sobre las gónadas. Y la prolactina actuará sobre la glándula mamaria. ¿Qué podemos decir en conclusión de estas cuatro hormonas hipofisiarias? Mejor dicho, 5 hormonas hipofisiarias que actúan sobre una glándula diana. ¿Sí? Van a actuar sobre una glándula diana. A diferencia de la GH. La GH no actúa sobre glándula diana, sino que ella sola, por sí misma, ejerce la función sobre los receptores que existen en todo el cuerpo. Es decir, ella solita te hace crecer. ¿Sí? Ella solita te hace crecer. En cambio, las otras hormonas hipofisiarias necesitan llegar a una glándula para recién ejercer la función de vida. Entonces, para aplicar un poquito de la clínica de la hipófisis, vamos a hablar de los adenomas hipofisarios. Vamos a nosotros a dividir a los adenomas hipofisarios en dos tipos principalmente, en los productores y no productores. Cuando hablamos de productores, quiere decir que estos adenomas, este aumento del número de células, va a tener la capacidad de producir las hormonas hipofisarias de cualquier tipo. El principal o el más frecuente de estos adenomas secretores va a ser el prolactinoma, que quiere decir que va a ser un aumento de las hormonas, perdón, de las células lactotropas que van a producir prolactina. Y en segundo lugar tenemos a los no productores. Es decir, por frecuencia vamos a nosotros a mencionar primero al prolactinoma y en segundo lugar a los adenomas no productores, es decir, los que no van a secretar ninguna hormona. Para hablar de la clínica que nos va a dar estos adenomas, vamos a nosotros tener que acordarnos donde les había dicho que se ubicaba la hipófisis, justo por debajo del quiasma óptico, ¿sí? Y el quiasma óptico, acuérdate que es el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico, ¿sí? Entonces, para esto vamos a utilizar este gráfico de acá y vemos que donde se entrecruzan las fibras del nervio óptico es aquí, es decir, este es el quiasma óptico. Justo ahí está la hipófisis, ¿sí? Debajo de eso está la hipófisis. Entonces, cuando la hipófisis crece, producto del adenoma hipofisiario, este quiasma va a ser comprimido, va a ser afectado. ¿Qué va a pasar entonces? Mira, nosotros tenemos dos fibras de nuestro nervio óptico. Esta fibra de aquí, en naranjita, va a ver el campo de aquí nasal, ¿sí? Este campo nasal. Y esta fibra de acá, en azulito, va a ver este campo temporal, ¿sí? Y esta fibra del otro ojo va a ver igual, este de acá, el campo temporal, y este, el campo nasal, ¿sí? Nasal y temporal. Nasal y temporal. ¿Qué va a pasar entonces si se afecta el quiasma óptico? Seguimos la fibrita de acá y vamos a ver que se afecta la visión de este campo temporal, ¿sí? Vamos a ver que se afecta la visión de este campo temporal. No voy a ver esto de acá. No voy a ver esto de acá. Y igualito en el otro ojo, no voy a ver esto de acá. Y nos queda algo más o menos como este grafiquito acá, que es la denominada hemianopsia bitemporal. Entonces, cuando exista un adenoma hipofisiario que va a comprimir el quiasma óptico, lo más frecuente
que es que te altere la visión de esta manera, una hemianopsia bitemporal. ¿Y cómo va a ver el paciente? Va a ver más o menos de esta manera. Y ya en la imagenología vamos a poder nosotros evidenciar que efectivamente este adenoma, mira, de este tamaño normalmente es la hipófisis. La hipófisis esta es del tamaño más o menos de 1 centímetro. Y vemos cómo es totalmente distinto acá. Y vemos aquí cómo comprime el quiasma. Entonces podríamos decir que este paciente está teniendo más o menos una vista de esta manera, ¿sí? Una hemianopsia bitemporal, acuérdate de eso. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, que les sirva. Y siempre dando lo que nos caracteriza, es característica nuestra en el Círculo de Estudios Bizancio, es siempre aplicando las ciencias básicas a la clínica, ¿no? Especialmente en el curso de fisiología, que es nuestra marca. Entonces, pues conmigo será hasta la próxima oportunidad. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Bizancio Círculos de Estudio, en YouTube con el mismo nombre, en Instagram como bizancio.cd. Y estos son los números para nuestros contactos. Estén atentos a nuestras historias de Instagram, a nuestro canal de YouTube, que estamos poniendo siempre contenido que les va a poder servir más adelante en un futuro. Hasta la próxima.